Amigos, esto no es una película, pero resulta que el 4 de julio del 2025 un grupo vinculado a Antifa emboscaron un centro federal de detención de ICE en Texas, donde supuestamente tenían ahí a inmigrantes ilegales, pero entraron usando explosivos y armas de fuego. Hoy el líder de esa banda acaba de recibir 100 años de cárcel. Así que quédense hasta el final porque las condenas totales superan los 450 años y vamos a explicar por qué. Vamos a empezar con los detalles principales de este caso y como pueden ver aquí en este titular, condenan a 100 años de prisión al líder de célula de Antifa por ataque armado en el centro de detención de Prairieland. Todo ocurrió la noche del 4 de julio en Prairieland ICE Detention Center en la ciudad de Alvarado, Texas, y según los fiscales, el grupo planeó este ataque con mucha anticipación, usaron fuegos artificiales y explosivos como distracción de los agentes de seguridad, luego vandalizaron los vehículos federales y al final abrieron fuego contra los oficiales que respondieron a este ataque. Resulta que un teniente de la policía de la ciudad de Alvarado recibió un disparo en el cuello, lamentablemente, pero sobrevivió por milagro. Y es por eso que los fiscales de este caso lo calificaron directamente como un acto de terrorismo doméstico contra una instalación federal. Pero esperen, porque lo que pasó en el tribunal es aún más impactante todavía. El Tribunal Federal en Fort Worth acaba de dictar sentencia contra 8 miembros de esta célula de Antifa. El líder, que lo vemos aquí, Benjamin Hanilson, un ex reservista de los Marines, una persona entrenada con alto entrenamiento militar, recibió 100 años de prisión por varios cargos, por intento de asesinato a un oficial, uso de armas de fuego, uso de explosivos, apoyo material también a un grupo terrorista. Hay otros 7 condenados en este grupo que recibieron entre 30 y 70 años de prisión, en algunos casos impresionante. Hay una hispana, Marisela Rueda, que recibió, por ejemplo, 70 años y en total fueron alrededor de 450 años de cárcel para todas estas personas. Lo podemos ver aquí en este listado, ¿no es cierto? 50 años, 50, 70, 100 años, 50, 50. La persona que menos recibió fue Daniel Rolando Sánchez Estrada, de 30 años, por haberse metido contra agentes federales, un acto totalmente reprochable, y es lo que tenemos que entender, por qué hay penas tan duras, y me gustaría explicar esto muy bien. El juez y los fiscales dejaron muy clara esta cuestión. No fue una protesta pacífica. De hecho, Song, el líder, asiático, el ex marín, disparó 11 veces en pocos segundos y el juez lo dijo literalmente: por gracia de Dios, no falleció nadie en este ataque. Ahora, hay varios factores que obviamente dispararon la condena a tantos años. El rol del líder del grupo, ellos tenían planificación previa, inteligencia sobre ese lugar, reconocimiento, se habían procurado de armas de guerra, explosivos y disparos directos contra oficiales de policía y agentes de ICE, además del apoyo material a actividad que en los Estados Unidos es considerado como terrorista, y por lo tanto esto es un estatuto federal fortísimo que desembocó en todas estas penas que nosotros vemos aquí. Penas consecutivas, obligatorias, que hacen que las sentencias se acumulen rápidamente y en total sumen más de 450 años. Ahora, hay otra cuestión que es muy importante, que el Departamento de Justicia y la administración del presidente Trump han destacado este caso como un hecho emblemático contra el extremismo violento de la izquierda y los ataques a instalaciones federales y agentes del orden. Es un caso muy real, es un caso muy mediático en Estados Unidos y también en medios hispanos, con sentencias extremadamente duras. Aquí vemos protestas donde pedían misericordia, pedían que los libere a Inés Soto, por ejemplo, que recibió 75 años, liberen a Rebecca Morgan, liberen a este hombre Benjamin Song, que recibió 100 años de prisión. Sentencias extremadamente duras. Algunos críticos las han llamado excesivas,
pero que reflejan cargos gravísimos por disparar a un policía en el contexto de un ataque terrorista. Entonces, esto es importantísimo realmente notarlo, y como era obviamente de esperar, hay mucho debate. ¿Por qué son tan excesivas las penas? Esto, tal vez dicen algunos progresistas, podría afectar protestas legítimas. La gente va a tener miedo de ahora ir a protestar. No todos los acusados dispararon en ese momento, pero resulta, y esto es lo que hay que entender aquí, lo que dice el gobierno, lo que dicen los fiscales de este caso: dispararon a la policía, dispararon a agentes de ICE, atacaron una instalación federal. Y entonces aquí no estamos hablando de una protesta. Lo lamento mucho. La gente tiene todo el derecho de protestar, la gente tiene el derecho de no estar de acuerdo con algunas medidas, pero hay que entender que estamos hablando ya de un delito gravísimo. Y la ley es muy clara en los Estados Unidos. La violencia armada contra agentes del orden pierde cualquier protección constitucional. Es decir, nadie puede venir y decir, pero yo tengo derecho a la libre expresión y tengo derecho a pensar lo que quiera. Perfecto, pero en cuanto usas de un arma, pierdes todas las constituciones, las protecciones constitucionales. Y por eso me gustaría también, antes de terminar, y es muy importante, hacer un análisis legal de este hecho. Aquí tenemos la sentencia y el anuncio del Departamento de Justicia. Hay varios factores claves que son los agravantes, ¿no? Primero, el intento de asesinato de un oficial de policía que asistía a los agentes federales. Estamos hablando de una víctima oficial. Estamos hablando también del uso de armas de fuego, el uso también de explosivos durante un crimen violento que tiene penas consecutivas obligatorias. Tenemos también una organización, hay liderazgo, hay organización, están planeando una planificación sofisticada con reconocimiento, con inteligencia, con armas múltiples, con comunicaciones encriptadas. Y es bien interesante, una de las cosas que ellos revelaron aquí es que las comunicaciones que ellos tenían en el celular estaban hechas para autodestruirse de tal manera que nunca lo descubran, con riesgo de muerte muy grave. El líder disparó 11 veces en cuestión de segundos y por eso el juez aquí destaca que, por gracia de Dios, no hubo fallecidos. También hay otro elemento que es muy importante y es el elemento de terrorismo. Esa acusación de proporcionar apoyo material a un grupo terrorista y la narrativa de Antifa como una organización terrorista doméstica que, tras una orden ejecutiva del presidente Trump en septiembre del año pasado, se los declara una organización terrorista. Obviamente que entonces aquí se aplica ya una pena que tiene un nivel superior y por eso los jueces enfatizaron que no se trataba de una protesta pacífica protegida por la primera enmienda, sino de un asalto al Estado de Derecho y un asalto también a las fuerzas del orden. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy críticos con esto y hablar un poquito acerca de la proporcionalidad y la dureza de esta pena. Sí, las penas están en el extremo superior, le dieron 100 años de cárcel, cerca del máximo total de los rangos estatuarios y de las guías del derecho penal, pero esto tiene sus explicaciones. Miren, presencia real de armas, disparos contra oficiales, el uso de explosivos. El objetivo era una instalación federal sensible del ICE en el contexto de todas estas protestas, con obviamente un contexto de una organización que ha sido declarada terrorista, impulsada por la administración de Trump. Entonces, obviamente que esto tiene mucha justificación, ¿no? Hay perspectivas distintas. Bueno, a ver, veamos primero la perspectiva del gobierno. Justicia necesaria contra el extremismo violento de izquierda. Es necesario. Lo lamento mucho. Alguien lo va a tener que pagar. Pero eso ciertamente que señala un cambio de enfoque después de años priorizando las supuestas amenazas de la derecha. Por primera vez, un grupo de izquierda recibe penas fuertísimas que tienden también a ser una disuasión contra ataques a agentes e instalaciones federales. Porque después cualquier izquierdista que vea esto y que vean los años que han recibido de pena, van a decir, bueno, lo van a pesar 10.000 veces antes de hacer un ataque a una instalación federal. Si le dieron 100 años de pena, 70 años, 50 años de cárcel, ¿no? Obviamente que han habido críticas, algunos medios de comunicación progresistas y activistas han dicho que estas penas son excesivas, que podrían tener un efecto disuasorio sobre protestas legítimas, pero bueno, aquí no estamos hablando de una protesta. Cuando llevas granadas, cuando llevas dinamitas, cuando llevas explosivos, cuando llevas armas de guerra, no podemos estar hablando de una protesta legítima.
¿no? Algunos dicen, bueno, pero es un cargo muy fuerte que se le ha dado a todos, eso se podría aplicar también un apoyo a una protesta y se está violando los derechos a la reunión y los derechos a la expresión. No, señores, no, porque hay una cuestión constitucional que es bien clara y que este comunicado también del Departamento de Justicia lo aclara muy bien. Hay una línea muy, pero muy clara entre la protesta, que es un derecho que está protegido por la Constitución, y otra cosa totalmente distinta es la violencia, que tiene características de terrorismo. Y eso es algo que está muy claro en la ley. Con violencia, con planificación de actos delictivos, y obviamente que se pierde la protección de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, hay que realmente tener en cuenta que este caso marca un precedente muy claro. Ataques armados contra instalaciones federales, contra agentes del orden, van a recibir una pena máxima. Una pena máxima. Y pueden estar de acuerdo con que tal vez se han excedido en muchos casos los agentes del ICE, que muchas veces han comenzado a detener a gente que tal vez no tenía la culpabilidad que sí tienen otras personas, y que es por eso que el mismo Trump sacó a Kristi Noem, ¿no es cierto?, a cargo del Departamento de Seguridad Nacional, lo sacó a Greg Bovino, que estaba a cargo de las deportaciones en Minnesota. Es decir, el presidente Trump tomó medidas concretas porque sí estaban ocurriendo ciertamente excesos, si no el presidente Trump no lo hubiera hecho. Una cosa es estar en contra de cómo se hacen muchas cosas y protestar y decirlo públicamente, pacíficamente, pero otra cosa es cometer atentados terroristas. Así que me gustaría saber qué opinan ustedes con este caso. ¿Creen que las penas son justas o son penas excesivas? Pero ciertamente que estas sentencias están enviando un mensaje muy claro del Departamento de Justicia y del gobierno de Trump. Los ataques armados o los ataques con explosivos contra instalaciones federales y contra agentes del orden van a recibir una pena máxima. Legalmente, las penas están muy bien fundamentadas en hechos probados. Tuvieron lugar los disparos, los ataques, la planificación, los explosivos, pero ciertamente que la severidad de las penas va a generar en muchos casos controversias sobre la proporcionalidad y el equilibrio entre seguridad y libertades civiles. Es un caso que marca un precedente muy importante en el tratamiento federal del extremismo de izquierda. Las apelaciones van a determinar si se mantienen o se ajustan estas penas tan elevadas, pero ciertamente que era hora de que se comience a castigar a todos estos grupos de izquierda. Personalmente, yo estoy totalmente conforme porque a mí me parece que el hecho de que, aunque parezca una exageración, 100 años de cárcel, obviamente que es un elemento de disuasión, es un elemento disuasorio. Lo van a pensar 10.000 veces antes de ir generando caos y terror por las ciudades de los Estados Unidos, como lo han venido haciendo ya por tantos años. Finalmente, alguien les tenía que poner un fin a esa locura, y me alegro mucho que el presidente Trump, en este caso particular, haya tenido el coraje de hacer lo que muchos antes nunca habían tenido, la valentía, básicamente, de hacer, que es proteger a los ciudadanos. Los ciudadanos pacíficos, nosotros somos los que debemos tener verdaderos derechos contra estos criminales.